Buenas noches con todos. Tengan ustedes muy buenas noches. Reciban el nombre del Consejo Regional de Colegio Médico Lima 3. Soy el doctor James Villanueva y el día de hoy tengo el honor de moderar esta sala, ¿no? Con una invitada muy especial en el curso internacional de tópicos selectos de medicina del país hermano de México, con el cual tenemos mucha relación y mucha similitud en la cultura. Tenemos a la doctora Leslie Moranchel García, es médico especialista en medicina interna y con una alta especialidad en toxicología clínica. Y justo es lo que hoy día nos va a deleitar con todo el conocimiento y la especialidad en toxicología clínica, que en Perú todavía no está, como le contaban, no está muy madurada la especialidad. Y esperemos que les sirva a todos los médicos que trabajan en todos los centros de salud, a los especialistas y actualizarnos en el manejo de estos cuadros. El primer tema es ofidotoxicosis, manejo prehospitalario y soporte, y el segundo tema, órganos fosforados, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, y agradeciéndole a la doctora Leslie Moranchel por darnos la oportunidad de estar con ella y que nos dé todo lo que conocimientos en toxicología, yo les dejo para que escuchemos a la doctora Leslie Moranchel, nuevamente agradecidos a la Ciudad de México por brindarnos a la doctora con todo su conocimiento en este tema de la toxicología. Adelante, doctora, y muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, doctor Villanueva. Para mí es un placer el poder participar en este curso internacional. Hablar de toxicología clínica siempre es algo que yo disfruto mucho. Y como bien lo dice el doctor, realmente nuestros países son hermanos, compartimos muchas cosas y obviamente entre ellas las patologías, los temas de toxicología. Y justamente los dos que vamos a tratar el día de hoy, pues creo que es algo bastante frecuente, es algo a lo que nos enfrentamos. Aquí en México, por ejemplo, si tiene algunos estados la prevalencia de estos casos, pero pues no significa que de repente en las ciudades donde a veces creemos que difícilmente lo vamos a llegar a ver, pues de repente también se suelen presentar algunas mordeduras o algunos intentos suicidas por organofosforados, que es algo bastante común. Entonces, pues bueno, yo espero realmente que esta tarde, que estos temas sean de su interés, que sobre todo sean muy productivos y pues bueno, al final tendremos nuestra sección de preguntas y respuestas para tratar de aclarar todas sus dudas. Como bien lo comentaba el doctor, la charla de la tarde se divide en dos temas y el primero es justamente el de ofidiotoxicosis. Y bueno, para hacer algo más claro, para hacerlo en buenos términos, como dice la diapositiva, vamos a definir cómo cada una de estas palabras tiene un sentido diferente. O sea, por ejemplo, accidente ofídico como tal es la lesión que resulta de la mordedura de una serpiente, sin que necesariamente se acompañe de envenenamiento. Vamos a ver que muchas veces las serpientes son bastante listas y no necesariamente al momento de morder tienen que inocular veneno. Son muchas veces mordeduras secas en donde lo único que buscan es alejarnos. Recordemos que tanto las serpientes, las arañas, los alacranes, todos estos animales nunca buscan atacarnos. Nosotros ni siquiera somos parte de su cadena alimenticia. Lo que buscan es más bien defenderse de nosotros. Nosotros somos los que invadimos su espacio y sus mordeduras, sus piquetes es la forma en la que nos alejan. Entonces, puede ser que una serpiente muerda, pero no inocule veneno, y esto solamente se conoce como accidente ofídico. Clínicamente no vamos a tener absolutamente nada. Ofidiotoxicosis es cuando sí hay un envenenamiento.
Aquí sí hubo una inoculación del veneno y esto pues sí genera un cuadro clínico, que es lo que vamos a ver a lo largo del tema. Y ofidismo como tal, pues es la palabra con la que nos referimos al problema de salud pública que se origina por una prevalencia de accidentes ofídicos en una población determinada. Por ejemplo, para México, el ofidismo es un problema de salud pública. Les decía, para nosotros, si llega a ser algo tan frecuente, si tiene una mortalidad elevada, entonces es importante siempre este abordaje. Y pues en Perú el panorama es bastante similar. Las serpientes son animales bastante interesantes porque desde que nosotros lo vemos en la concepción, en cómo se entiende a la serpiente a través de distintos ámbitos, el arte, la historia, la religión, pues tiene una connotación distinta. O sea, por ejemplo, para la religión, para los católicos, la serpiente tiene más bien que ver con el lado oscuro, ¿no? Con el pecado, con la expulsión de Adán y Eva del paraíso, se le relaciona con la enfermedad, con la muerte, con todo este lado negativo. Pero sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a su cultura, la cultura andina, la serpiente forma finalmente una de las tres figuras de poder, junto con el cóndor y con el puma. O sea, nos habla de poder, nos habla de algo maravilloso, nos habla de grandeza. Vemos cómo, dependiendo del contexto, la concepción es totalmente diferente. Aquí en México, por ejemplo, nosotros tenemos a nuestros dioses aztecas y entre ellos está Quetzalcóatl. Para los mayas era algo muy similar, pero el nombre era Kukulcán, que era una serpiente emplumada. Y en el arte, pues también muchos de los artistas latinos, de los artistas hispanos, han representado una dualidad y la serpiente siempre tiende a estar presente para hablar sobre día, noche, bueno, malo, como lo es este cuadro en donde vemos cómo se enfrenta a un tigre y nos habla justamente de esta dualidad entre la luz y la oscuridad. Y bueno, ya que decir de que justamente para nosotros, para los médicos, pues la serpiente plasmada en el báculo de Esculapio también nos hace relación en cuanto al conocimiento, a la sabiduría, en cuanto a la importancia de la actualización. Hablando de las serpientes, las víboras que son de importancia médica, pues vamos a ver que va a depender mucho del lugar de donde estemos hablando, pero que en general las familias son bastante similares. En Perú, por ejemplo, tanto como en México, porque eso también aplica para nosotros, las familias de importancia toxicológica son justamente los vipéridos y los celápidos. O sea, esas dos familias van a pertenecer a las serpientes que nos importan. En Perú, la de mayor importancia toxicológica pertenece a género Botrops y este género pertenece a la familia de los vipéridos. Entonces, para ustedes realmente lo que más importancia va a tener es todo aquello que tenga que ver con los vipéridos. El lápidos también hay, tienen algunas serpientes marinas, pero no representan un porcentaje tan importante de los casos de ofidiotoxicosis. Realmente revisando lo que se publica en Perú, hasta el 90% de los casos de ofidotoxicosis tiene que ver justamente con Botrops. Ahora vamos a entender un poquito sobre la morfología, pero más importante aún sobre el componente del veneno de estos vipéridos, porque entender el comportamiento de estas serpientes es lo que nos va a llevar también a entender cómo debe de ser el tratamiento. El bipérido se caracteriza porque morfológicamente tienen una cabeza en forma de triángulo. Tienen fosetas loreales o son fosetas termorreceptoras y tienen unos colmillos que se les conoce como solenoglifos, que son colmillos inoculadores. Es decir, están prácticamente diseñados justamente para poder inocular el veneno, ya que se conectan de una manera directa a la glándula que lo produce, tal y como lo podemos ver en esta imagen. O sea, esta distribución de los colmillos es lo que se le llama solenoglifo. Aquí es donde se conecta la glándula de veneno y bastan unos cuantos segundos para que esta serpiente inocule el veneno una vez que introduce el colmillo dentro de la piel. Se caracterizan porque tienen escamas ásperas y pues que además, por ejemplo, en el caso de México, de nuestras víboras más importantes es justamente la de cascabel y tiene un cascabel al final de la cola. El componente del veneno de estas familias se caracteriza por ser hematotóxico y citotóxico, es decir, está compuesto por todos estos contenidos: metaloproteasas, serinoproteasas, fosfolipasa, tiene acetilcolinesterasas, desintegrinas, tromboserpentinas, fibrinogenasas, activador de factor 10 y crotoxinas.
Es decir, en términos generales lo enfocamos de esta forma. Es hematotóxico y es citotóxico. Es decir, una mordedura por un bipérido, por un bótrops, lo que me va a generar son alteraciones en la coagulación y datos de citotoxicidad. En Perú, les decía, hasta el 90% de los casos de ofidotoxicosis pertenecen a este Botrops, Botrops atrox, o que se le conoce como el jergón. También son importantes los casos de mordedura por Botrops bilineatus, que por el color se le conoce como el loro machaco, Botrops ioprora, el jergón chuchupe, y el Botrops chloromelas o lamón. Vean cómo todos cumplen con las características que mencionábamos en el cuadro anterior. Parecieran tener escamas y parecieran tener un aspecto más áspero. Hay otras familias, hay otras víboras que tienen un aspecto más como lustroso, que pareciera que la piel les brilla o que parecieran más como un cordón. Entonces, estas escamas son unas características morfológicas de los bipéridos. ¿Para qué nos ayuda esto? Un tanto para la identificación, ya que no siempre el paciente va a saber exactamente qué fue lo que lo mordió. De hecho, nosotros incluso como médicos, pues tampoco somos expertos en este tema. Si nosotros quisiéramos saber bien la especie, el género, la familia a la que pertenece una víbora que haya mordido a uno de nuestros pacientes, pues tendríamos que recurrir a biólogos, a herpetólogos. Nosotros con estos datos nos guiamos un poco, nos damos una idea, pero insisto, tampoco somos los expertos para hacer las identificaciones. Regresando al veneno, que es lo que nos es importante porque es lo que clínicamente nosotros vamos a tratar, pues al ser hematotóxico y citotóxico, algo muy característico en estas mordeduras es justamente la hemorragia y el edema. Además, las erinoproteasas que comentaba, pues van a actuar a nivel de trombina, van a actuar sobre fibrinógeno, van a formar una fibrina inestable y nos van a dar un cuadro de coagulopatía por consumo. Además, las fosfolipasas van a provocar lisis de eritrocito, una citotoxicidad inespecífica, tanto miotoxicidad, nefrotoxicidad, y esto más bien es el resultado de que para los vipéridos su veneno forma parte del proceso digestivo. Es decir, como lo vemos en la imagen, cuando un vipérido muerde e inocula el veneno a través de su colmillo, ese veneno ya está actuando en los primeros minutos en la presa para empezar a digerirlo. O sea, realmente lo que los vipéridos buscan es empezar a digerir a su presa para poder comerla. Por el contrario, los celápidos, que no es tanto el tema ahorita de la plática, porque les repito, es un porcentaje mucho menor los casos que se presentan y pues el tratamiento cambia un poco. Ellos tienen un veneno principalmente neurotóxico. Ellos lo que buscan es paralizar a la presa. O sea, en lugar de que, como vemos aquí en la imagen, al momento de que la serpiente muerde, prácticamente busca desintegrar ya al conejo, el otro, los elápidos, lo que buscan es paralizarlo, paralizar al conejo para que ya no se pueda mover, para que ya no pueda huir y entonces en ese momento ya comerlo, ya digerirlo, ¿ok? Como estas están más especializadas para este proceso, o sea, realmente lo que la serpiente, la víbora busca es rapidez, pues finalmente los síntomas los vamos a observar en los primeros minutos. Lo mismo pasa cuando no es un conejo, sino cuando muerden a un humano. Desde los primeros minutos nosotros ya vamos a ver síntomas, ya vamos a ver afectación en el miembro que haya sido mordido y la característica, les repito, va a ser dolor, sangrado y un edema importante del miembro afectado. Dependiendo de qué tan severo sea este cuadro, pues nosotros vamos a dividir por grado de severidad los casos de ofidiotoxicosis. En el caso de los bipéridos, lo que vamos a tener son 4 grados. Para los elápidos, que en el caso de Perú tiene que ver más con serpientes marinas, únicamente van a ser 3 casos. En el caso de los bipéridos, la gravedad va a estar dada por las características y por la evolución de la lesión y además de los estudios paraclínicos. El grado 1, por ejemplo, es el grado más leve, en donde lo que yo voy a encontrar al explorar a mi paciente son únicamente las huellas de los colmillos, pueden ser una, dos, esto es normal. Esto es a veces incluso hasta como una pregunta capciosa, porque de repente encontramos solamente una huella, un colmillo, ¿no? Y pensamos que a lo mejor se trata entonces de otro animal, que no puede ser una serpiente, una víbora, porque las víboras tienen 2 colmillos, pero pues no, o sea, recordemos que las víboras son animales de campo y muchas veces pierden sus colmillos, entonces llega a pasar que nosotros solo encontremos la huella de uno solo. Aquí además, en la extremidad tendremos dolor,
tendremos un edema y este edema va a llegar máximo hasta los 10 centímetros. Y si hay área de sangrado, va a ser a través de los orificios de los colmillos y se va a quedar únicamente a nivel local. En el grado 2, ya este edema es mucho mayor. Ya vamos a estar hablando de un edema mayor a 10 centímetros, un dolor más severo, se acompaña ya de síntomas generales, náuseas, vómito, malestar general, ansiedad, debilidad. Podemos encontrar ya además fasciculaciones, flictenas y comienza a afectarse ya, por ejemplo, la función renal, por lo cual en los laboratorios incluso encontraríamos ya algunas elevaciones en creatinina, cambios en la gasometría y alteraciones en los tiempos de coagulación. El grado 3 ya es algo mucho más severo. Ya hay necrosis, hay bulas hemorrágicas, ya hay dolor abdominal, el paciente ya tiene afectación hemodinámica, puede estar hipotenso, puede tener una hemorragia ya en el sitio distal a la mordedura y todos los paraclínicos prácticamente ya muestran cambios. Y el grado 4 pues ya es un grado de choque en donde el paciente ya puede incluso evolucionar a una falla orgánica múltiple y por supuesto la mortalidad aquí es muy alta. Esta es la clasificación de Christopher Robin, es la que más se utiliza porque de cierta forma es la que más se apega a lo que nosotros vemos. La realidad es que mucho se está pugnando ya por hacer clasificaciones muy particulares, incluso a cada país. Por ejemplo, que México tenga su clasificación dependiendo de las especies que nosotros tenemos, que Perú tenga la suya dependiendo de las especies que ustedes tienen, pero pues esto todavía apenas se está trabajando, ¿no? Por lo pronto nos seguimos viendo con la de Christopher Robin, que es la que más se acopla a las especies que en general manejamos en toda América. Y esto es un ejemplo de cómo se ven las lesiones por los vipéridos. Les decía, edema, dolor, hemorragia es el sello característico. Obviamente los grados de severidad van a variar. Aquí, por ejemplo, vean cómo la mordedura de este paciente fue en la mano, pero ya tenemos una afectación que llega incluso a afectar toda la extremidad. Vemos bulas hemorrágicas. Este paciente se clasificaría como un grado 3. Lo mismo que esta imagen. Igual tenemos aquí ya un sangrado que compromete la extremidad en donde fue la mordedura, que lo mismo fue la mano. Pero bueno, aquí aunque no se ve en esta fotografía, el paciente presentaba epistaxis y gingivorragia. Entonces ya también son hemorragias en sitios distales, ya es un grado 3. Este paciente tiene un edema que sobrepasa los 10 centímetros, entonces este paciente se clasificó como un grado 2, además de que en sus laboratorios no había ninguna alteración. Entonces, así es como vemos nosotros a los pacientes mordidos por un vipérido. Y el enfoque, lo más importante de esta plática, en realidad a lo que nos vamos a centrar, es al tratamiento. Y en el tratamiento, la premisa de la que vamos a partir es que tan importante es saber lo que hay que hacer como es lo que no hay que hacer. Y de verdad a veces pareciera que lo que no tenemos que hacer es mucho más relevante saberlo y aclararlo. Porque nosotros crecemos con muchas ideas, nosotros de repente, a pesar de que somos médicos, a pesar de que somos especialistas, si no nos ha tocado ver estos casos o la vida, el trabajo, no nos ha puesto en lugares donde nos enfrentemos a estos pacientes, a veces incluso nosotros como personal de salud seguimos teniendo mitos en cuanto al tratamiento de la ofidio-toxicosis. Y justamente por eso es que la primera parte, hablando ya de lo de tratamiento que yo les voy a presentar, es justo lo que no se debe de hacer. Y una de las mejores formas que he encontrado para que todos veamos lo que no tenemos que hacer es este video. Este video es la escena, parte de una escena de una novela mexicana. Ustedes deben saber que nosotros los mexicanos también nos caracterizamos por nuestras novelas. Es algo, un sello característico como país. Y bueno, esta novela, protagonizada por Lucero, que también es alguien muy conocida fuera del país, lo que vemos o lo que nos va a narrar es cómo ella la muerde, en este caso fue una víbora de cascabel, es decir, una de las más comunes para nosotros los mexicanos, un vipérido finalmente, o sea, lo mismo, la evolución sería muy similar a lo que pasa con Botrops, y van a ver todo lo que le hicieron y que es justamente lo que no se debe de hacer, ¿ok? Entonces déjenme activar aquí el sonido para que puedan disfrutar de esta escena de telenovela. ¿Una víbora la mordió? Sí, creo que era una cascabel. La quise matar, pero no sé si le di.
hija, tenemos que llevarte con el doctor. Iluminada, ve rápido a buscar a Rosendo, a Nazario, para que nos lleven a San Pedro. Sí, Celito, córrele. Nos vamos a San Pedro inmediatamente. Déjame darte algo para que te pongas. Toma, toma, ponte esto. Ponte esto. Escuchamos unos disparos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A la señorita Valentina la mordió una cascabel y quiso matarla con una pistola. ¿Y cómo está? No se la quieren llevar a San Pedro, pero es que no diviso a Rosendo por ningún lado. ¿Dónde está? ¿Dónde tiene a la señorita Villalba? No. Está en su cuarto. Pero pues, si lo dejo pasar, la patrona me mata. Y si no me dejas, a lo mejor la que se muere es ella. ¡A su lado! ¡Pásele! ¿Dónde está? En la primera puerta, allá a la izquierda. Ay, Diosito. Chuy, si ves por allá a Rosendo, le dices lo que ocurrió, ¿sí? Ajá. Voy a ver si encuentro a Nazario allá en las caballerizas. ¡Córrele! ¿Te duele mucho, hija? No sé. Tengo entumida la pierna, ya no la siento. Ay, Dios mío. ¿Dónde te mordió la víbora? ¿Qué hace usted en mi casa? ¡Salga inmediatamente! Ya vi dónde te mordió. Sí. Ay, ¿Tienen algún desinflamatorio fuerte? no sabría decirle. Hay que llevarla a San Pedro. En el centro de salud deben tenerlo. No hay tiempo que perder. Si no, vamos a arriesgar su vida. Traigan una vela encendida. ¡Rápido, una vela encendida! Sí. ¿Qué me va a hacer? Tengo que hacer una incisión. Es la única forma de extraer el veneno. ¿Crees que puedas resistir? Sí. ¿Lista? Sí. ¿No quieres morder algo? No. Y no se preocupe que no pienso gritar. Muy bien. Manos a la obra. Esto nada más te lo voy a poner para que no te desangres. No cabe duda. Eres una mujer muy valiente. Y ahora sí, vamos a San Pedro para que te apliquen un antiinflamatorio. ¿No se supone que con lo que acaba de hacer ya es suficiente? No, el problema es que no puedo garantizar que le extraje todo el veneno. De cualquier forma, es importante que te apliquen un antídoto. Puede haber alguna reacción. ¿Qué tipo de reacción? Y bueno, eso es justamente lo que no se tiene que hacer. Porque siempre me gusta poner esta escena de telenovela cuando doy esta plática, porque al menos en México nos sucede que la televisión nos educa. Todos crecemos viendo las telenovelas, todos crecemos viendo las películas y finalmente es lo que aprendemos, ¿no? Y si yo veo esto, no soy personal de salud y en algún momento voy a un cerro, algo le pasa a alguien y lo muerde una víbora,
pues yo voy a recordar esta escena de telenovela y voy a pensar que eso es lo que se debe de hacer. Pero pues en realidad es justamente todo lo contrario, ¿no? Las lesiones por mordedura jamás se deben de manipular. Está completamente contraindicado el hacer incisiones. Eso es algo muy común porque pues únicamente esto nos va a llegar a que se dañe más un tejido, a un riesgo de una infección bacteriana, a un riesgo además de que este veneno pueda diseminarse de una forma más rápida. Es una mentira que con la succión se extraiga el veneno, como veíamos en las diapositivas previas. En los primeros minutos, el veneno alcanza circulación general, entonces, por muy rápida que sea la succión, cuando se realiza, ya prácticamente ese veneno está corriendo por todo el cuerpo, no se queda concentrado o congelado solo en la zona donde la víbora haya mordido. Y por supuesto, está completamente contraindicado ya el uso del torniquete. Se ha visto que hay más daños asociados a su uso, que incluso hay más riesgo de pérdida de la extremidad cuando se coloca un torniquete, y es por eso que cada vez se pugna más por no fomentar su uso. Y ya si somos un poquito más exquisitos en el tema, pues tampoco debería de haberse quitado la camisa aquí el protagonista de la telenovela, eso es lo que menos debemos de hacer, sobre todo si no tenemos el físico de Fernando Colunga, que es el actor. Entonces, todo lo que vieron aquí es justamente lo que deben de recordar, que es lo que no se debe de hacer. Y nuestro trabajo finalmente, pues es también que los pacientes sepan que aunque se vea en la televisión, aunque se vea en las películas, no significa que eso es lo correcto. Que sí es lo correcto, lo más rápido que se pueda, trasladar a este paciente a una unidad hospitalaria. Muchos de estos accidentes ofídicos no suceden en las ciudades. De hecho, los que suceden en las ciudades tienen que ver más con algo ocupacional. Suelen haber, pues, algunos zoológicos, algunos herpetarios que tienen estas especies y a veces hay errores en la manipulación, a veces tiene que ver con la gente que trabaja ahí, pero esos son como los casos que se presentan en ciudades. O cada vez también está más de moda, por así decirlo, el tener a las víboras como mascota. Entonces, muchos de los casos que nos llegan en la ciudad también tiene que ver con gente que sufre accidentes con sus propias mascotas. Pero en términos generales, esto sucede en las provincias, sucede en las zonas más alejadas y pues difícilmente a veces ahí se puede dar la atención que se necesita. Así que el primer paso y lo más eficaz sería trasladar cuanto antes a ese paciente al lugar en donde sí se le pueda dar el requerimiento y el tratamiento necesario. Y mientras se traslada al paciente, lo más importante es mantenerlo tranquilo, reducir la actividad física de este paciente, porque de esta forma vamos a disminuir la frecuencia cardíaca y también vamos a disminuir el flujo linfático local, con lo cual retrasamos de cierta forma la diseminación del veneno. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente agarran al paciente y se lo llevan corriendo, ¿no? Y ahí va el pobre paciente mordido y además corriendo para llegar a un hospital. O lo que es muy común, les dan alcohol. Aquí, por ejemplo, es muy común darles aguardiente, darles tequila, aparentemente para que soporten el dolor, pero pues bueno, la realidad es que el alcohol finalmente es un vasodilatador y lo único que va a provocar también es que este veneno pueda correr de una manera mucho más rápida. Mientras se traslada al paciente, está contraindicado, insisto, el hacer incisiones, el colocar cualquier cosa sobre la herida. Aquí en México también, y según lo que estuve investigando, en Perú también llega a suceder, somos muy dados a nuestros usos y costumbres y muchas veces cazan a la serpiente y colocan, la cortan y colocan una parte de su piel sobre la herida, ¿no? Es como uno de los, pues de las ideas, de los hábitos que tenemos. Hay mucha gente que además las quema y el polvo, la carbonización, la aplican también como un plasma en la herida. Hay quienes aplican también ciertas hierbas, hay quienes aplican algunos remedios y pues esto no solo no tiene una justificación real, no tiene una evidencia científica, y pues nada más nos pone en riesgo de que la herida, les digo, pueda contaminarse y además pueda sobreinfectarse. Lo único que sí está recomendado a nivel prehospitalario, algo un poquito más invasivo que sí se puede hacer, porque sí tiene un beneficio en la evolución, es la colocación de un vendaje de Jones, un vendaje suave en la extremidad que haya sido afectada y que tiene como propósito finalmente favorecer el flujo linfático y favorecer la disminución del edema.
Este vendaje compresivo, les digo, el tipo Jones, pues lo vamos a colocar poniendo algodón plisado y vendas elásticas en la extremidad que haya estado afectada o la cual haya sido mordida. Se coloca un apósito sobre la lesión, después colocamos una capa de algodón, después una venda elástica. Esto se va haciendo en forma de espiga, como lo vemos aquí en la imagen, y se va repitiendo el proceso con una tensión en donde se permita que haya cierta compresión, es decir, no debe de apretar al paciente, ¿no? No debe de comprometer la circulación, sino que únicamente debe de tener una tensión para favorecer un drenaje linfático. Y esto generalmente lo logramos con 2 a 3 capas. Entonces, esta es la única intervención que se vale, la única intervención que es segura, si se puede realizar, si a lo mejor estamos hablando, por ejemplo, de un equipo prehospitalario en lo que traslada al paciente a un hospital, ellos pues sí pueden tener a su disposición vendas, algodón, ellos sí lo pueden realizar. De ahí en fuera todo lo demás está contraindicado. Aquí tenemos una lista de todas las acciones que igual no debemos hacer, un recordatorio, volvemos, nunca hacer una incisión, nunca succionar, y si no lo debemos hacer con la boca, tampoco con los extractores. El extractor Sawyer es algo que se vende, incluso ustedes lo pueden encontrar en ventas en Amazon, en Mercado Libre. Aparentemente la justificación es que es estéril en comparación a la boca, pero pues la realidad es que tampoco tiene ningún objetivo, no se debe de utilizar. Eso es lo que les decía, que es algo a lo que los mexicanos somos muy dados, utilizar las famosas piedras de serpiente, que es carbonizar algunos animales y aplicarlas sobre la lesión, o cualquier otro remedio tradicional también contraindicado. Algo muy clásico también es agregar ungüentos. Muchas veces cuando apenas van en camino a un centro hospitalario, pues a veces se les recomienda por alguien más que le apliquen alguna pomada, algún esteroide. Eso también está contraindicado. El vendaje nunca debe de ser ajustado y por supuesto nunca se debe de colocar un torniquete. Se desaconseja obviamente otro tipo de medidas como aplicar corriente eléctrica, que es algo que en algunos lugares se suele hacer. Lo que les comentaba de las bebidas embriagantes, el hielo, que a veces también pareciera que es inocuo, pero pues en realidad estamos hablando de una zona comprometida y el hielo puede favorecer mayor isquemia y mayor daño de la piel. Y el aseo agresivo, ¿no? También de repente hemos visto casos en donde lo que trasladan al paciente hacen un aseo en donde prácticamente desgarran la piel. Recordemos que es una piel que está muy dañada y que con cualquier estímulo es mucho más fácil que se desprenda. Y si esto no lo hacemos con las condiciones controladas, pues volvemos al punto en donde vamos a favorecer mayor riesgo de infección bacteriana, ¿no? Entonces, hay muchas infografías, hay mucha información, algunas incluso hasta un tanto graciosas como la que vemos aquí, pero lo que buscamos es que la población entienda que hay muchas situaciones que solo son mitos y que no se deben de realizar porque en lugar de favorecer van a empeorar el pronóstico, ¿no? Como lo dice esta imagen. Mito, puede succionar el veneno de una mordida de serpiente. La verdad, tu ex no te quiere. ¿Qué pasa con el torniquete entonces? O sea, ¿qué pasa si el equipo prehospitalario que trasladó a mi paciente no lo sabía y le colocó un torniquete? ¿Qué pasa si el médico que vio antes que yo a mi paciente le puso un torniquete? Bueno, pues hay que retirarlo, pero no hay que hacerlo de manera inmediata, sino que hay que ir liberando de una manera gradual la presión. Y esto una vez que yo ya haya, pues revisado a mi paciente, que lo haya estabilizado, que tenga un acceso venoso y de preferencia que yo ya haya comenzado a pasar, en el caso de México, los faboterápicos, en el caso de Perú, los sueros antiviperinos. Si nosotros retiramos de una manera rápida, súbita, el torniquete, sin previamente haber hecho esto de la aplicación del faboterápico del suero, lo que vamos a favorecer es que haya una liberación sistémica del veneno, de los detritos celulares y que por lo tanto pues el pronóstico del paciente empeore. Esta imagen, por ejemplo, la encontré en internet, me pareció muy graciosa porque les digo, a veces pareciera de cuento, a veces pareciera una anécdota que no se cree, pero llega a suceder como eso, ¿no? Paciente que acude con un pato vivo amarrado en un pie para tratar de neutralizar el veneno de la mordedura de una serpiente. Ahora sí que aquí se cumple el pato amarrado a la pata. Entonces, en resumen,
¿Qué hago en caso de un accidente ofídico? No succionar, no torniquetes. Tampoco hay que intentar matar a la serpiente. Esto sí también es muy importante hacer énfasis con los pacientes, porque a veces en ese afán por querer matarla, ya sea o para llevarla a que la identifiquen, o por el coraje del momento, o incluso para utilizar su piel para tratar la herida que ya se generó, pues obviamente la serpiente se va a defender y muchas veces no llega un solo mordido, sino que llegan dos, tres o a la misma persona la mordió la serpiente en distintas zonas del cuerpo al tratar de capturarla. No sustancias alcohólicas. ¿Qué sí hay que hacer? Mantener al paciente calmado, mantenerlo tranquilo, mantenerlo hidratado y trasladarlo cuanto antes a un centro de salud, en donde ya como parte del tratamiento hospitalario, pues finalmente el antiveneno, el específico, va a ser la acción más importante y es lo que se debe de realizar lo antes posible. Les repito, en México tenemos favoterápicos. Como tenemos dos familias de importancia toxicológica, decíamos en un inicio, los vipéridos y los celápidos, para nosotros tenemos también dos tipos de favoterápico. En el caso de los vipéridos se llama antivipin y en el caso de los celápidos se llama coralmin, porque pues finalmente el veneno es diferente. En el caso de Perú, según lo que estuve revisando, aquí lo que maneja son sueros antiviperinos, tienen su suero Botrox y ese es el que se utiliza. Cuando llega nuestro paciente, hay que identificar la lesión, hay que inmovilizar la extremidad, hay que elevarla a 30 grados y algo muy importante será siempre el marcaje del edema. Acuérdense que según la clasificación de Christopher Rodney, el edema a mí incluso me va a ayudar a diferenciar si es un grado 1, si es un grado 2. Entonces, por aquí llega mi paciente, yo tengo que marcarle con un plumón, así como veíamos en las primeras imágenes, hasta dónde está llegando el edema, para que cada vez que yo haga una revisión, cada vez que yo esté vigilando a mi paciente, esa línea a mí me ayude a ver si el edema va disminuyendo o por el contrario está siendo mayor el compromiso. Hay que hacer sí un aseo local de la herida, pero les digo, no es tampoco extremo, no se trata tampoco de dañar más algo que ya está dañado. Basta con hacerlo con agua, con jabón, y algo que está contraindicado es la aplicación intralesional, ya sea del fagoterápico, del suero o incluso de los antibióticos. Hay bibliografía ya muy viejita que hablaba sobre cierto beneficio de colocar las inyecciones en la zona de la lesión. La realidad es que la lógica nos dice que si es una piel dañada, pues ni siquiera va a tener un buen compromiso circulatorio. Entonces, yo voy a estar desperdiciando las dosis de lo que sea que esté aplicando y pues además de que no le va a hacer nada, sigo lesionando mi piel. Es muy importante el manejo de la analgesia, o sea, realmente el dolor es bastante intenso. Los AINES se pueden utilizar, pero siempre hay que utilizarlos a la dosis segura para evitar riesgo de sangrado o de falla renal asociado al uso de los analgésicos y que se sume además a la citotoxicidad que de por sí me va a dar el veneno. Entre lo que se recomienda, se permite, está el paracetamol, el metamizol, pero muchas veces el dolor es tan intenso que requiere pues de opioides. El opioide como tal no está contraindicado, pero lo mismo hay que utilizarlo de una manera segura, de una manera controlada, pues para evitar el riesgo de un deterioro de la función respiratoria, sobre todo si habláramos de los celápidos, que son los que tienen un veneno más neurotóxico, les decía en su caso las marinas. Hay que evitar los esteroides, hay que evitar los antihistamínicos, hay que evitar los anticoagulantes, porque todos ellos no solo no sirven para nada, no tienen un impacto en el pronóstico, sino que además pueden favorecer la falla renal, mayor hemorragia y pues insisto, no van a modificar la evolución. ¿Cuáles son las metas ya a nivel hospitalario cuando yo estoy tratando a estos pacientes? Mantener una estabilidad hemodinámica con una TA media superior a 65 milímetros de mercurio en el caso del adulto o el equivalente para los niños. Tengo que mantener un volumen urinario mínimo de 400 mililitros al día o una uresis horaria de 4 mililitros kilo hora. Me voy a basar para esto en reanimación hídrica. En el caso de que con líquidos no sea suficiente, utilizaré aminas vasoactivas y siempre tengo que estar monitoreando mis electrolitos y corregir todos los desequilibrios que se presenten, especialmente la hipercalemia. Si lo requiero, bueno, tendré que darle soporte ventilatorio a mi paciente. Esto sobre todo si tiene ya algún deterioro neurológico, si además nos está sangrando el pulmón, una hemorragia alveolar que se presenta en los grados más severos. Entonces, siempre hay que considerar un buen soporte. ¿Se vale la transfusión? Sí,
Pero antes de que nosotros administremos, insisto, y para México el fagoterápico o para Perú el suero, no tiene mayor valor, porque así como yo esté transfundiendo al paciente, él va a continuar con sus pérdidas. Entonces, una vez que yo ya inicié la terapia específica, ya puedo considerar la transfusión de hemoderivados. En el caso de paquetes globulares, cuando yo tengo una hemoglobina menor a 8, cuando yo tengo plaquetas, pensar en concentrados únicamente si están por debajo de 20,000 o por debajo de 50,000, pero que además tenga un sangrado activo o que tenga tiempo sin coagular. En cuanto a los antibióticos, de manera profiláctica no se recomiendan. En los adultos se puede indicar ciprofloxacino como monoterapia si ya la lesión, por ejemplo, fue manipulada. O sea, si les llega, por ejemplo, la paciente que veíamos en el video de la novela, que le succionaron, que le amarraron torniquete, que no lavaron y que tiene mucho riesgo de que haya una infección bacteriana, bueno, en esos casos se puede utilizar antibiótico. Pero si no se realizó todo esto, como tal, de una manera estricta por profilaxis, está desaconsejado. Y en el caso de las embarazadas, el esquema que se recomienda, que puede ser más seguro, es ceftriaxona y amoxicilina con clavulánico. El toxoide tetánico es algo importante si no existe una inmunización, pero no es la prioridad. Muchas veces, lamentablemente, me ha tocado ver casos en donde se retrasa el tratamiento del paciente porque no se consigue la vacuna contra el tétanos, ¿no? Entonces, no debe de ser así. Sí se debe de aplicar al paciente, pero esto no es lo más importante. Incluso se puede dejar hasta el final de todo el proceso. Algo muy importante es considerar que el desarrollo de un síndrome compartimental es algo rarísimo. Es muy difícil que un paciente mordido por una víbora desarrolle síndrome compartimental. Si bien es cierto que el edema puede llegar a ser bastante intenso, bastante impresionante, la realidad es que difícilmente se van a superar las presiones como para pensar en el desarrollo de un síndrome compartimental. ¿Por qué es importante tener bien claro esto? Porque difícilmente vamos a recurrir a una fasciotomía o, en el peor de los casos, a la amputación de una extremidad. Lamentablemente, a veces son decisiones que se toman muy a la ligera o que se toman de una manera muy prematura. Y cuando vemos este edema, cuando no le sentimos pulsos, cuando vemos sangrando al paciente, pues de repente nos asustamos tanto que buscamos que se le haga una fasciotomía temprana, o sea, en las primeras 24 horas. Y la realidad es que este es un gran error, porque con la fasciotomía lo único que nosotros vamos a estar favoreciendo es que el veneno se disemine de una manera mucho más rápida, va a haber una diseminación por vía linfática y por lo tanto, pues la lesión va a empeorar mucho más y entonces sí, el riesgo de la amputación pues será mucho mayor, ¿no? Amputar una extremidad de primera instancia tampoco es algo que debemos de considerar, esto únicamente cuando a lo mejor la atención fue muy retardada, cuando ya vemos una franca necrosis, cuando es imposible ofrecer tratamiento médico, pero de lo contrario, estas dos condiciones es algo que debemos de dejar completamente al final de todo nuestro proceso terapéutico. Este, por ejemplo, fue un caso de los más recientes. Aquí en México, en el estado de Veracruz, el paciente, pues también por las condiciones en donde ocurrió la fidiotoxicosis, pues llegó hasta, me parece, fueron 3 días después de la mordedura. Como ven, es un compromiso prácticamente de toda la extremidad. Todos los laboratorios estaban alterados. Él llegó prácticamente en un estado de choque y lamentablemente a él le realizaron una fasciotomía de manera temprana. Esa fasciotomía fue incluso antes de que le empezaran a pasar los fagoterápicos y pues justamente como les digo, esto empeoró el pronóstico y el paciente lamentablemente falleció. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? No realizar fasciotomías, a menos que de verdad a través de la medición de presiones, a través de un ultrasonido, ustedes vean que definitivamente no hay pulsos, que definitivamente la circulación está comprometida y aunado a esto que ya le hayan dado el tratamiento con el suero, entonces se puede pensar en, pero así de primera instancia definitivamente está desaconsejado. Les decía, nosotros tenemos fagoterápico, antivipmin, coralmin. En el caso de ustedes tienen el suero antibotrópico, porque finalmente Botrops es el 90% de sus casos de ofidiotoxicosis. ¿Cuál es la diferencia entre suero y fagoterápico? La realidad es más bien en relación a la producción. El fagoterápico tiene una pureza mayor. La fagoterapia tiene la ventaja de que únicamente incluye los fragmentos AB y se quita la fracción cristalizable. La fracción cristalizable es la responsable de los efectos adversos, de las alergias.
Entonces, el flavoterápico, al no tenerlo, se vuelve algo mucho más seguro. El suero, por el contrario, pues sí tiene un poco mayor de riesgo de tener estas interacciones, de generar algunos datos de hipersensibilidad, pero bueno, finalmente aún así sigue siendo el tratamiento indicado y sigue siendo lo mejor que se le puede ofrecer al paciente. En el caso de Perú, les decía, pues ustedes tienen el antibotrópico, el anticrotálico, que también crótalo pertenece a los vipéridos, el antielachésico, que igual pertenece a los vipéridos, o sea, prácticamente ustedes están cubiertos para todos los géneros y dependiendo del género por el cual llegue el paciente que haya sido mordido, pues va a ser el suero que se va a utilizar. Hasta aquí la primera parte de esta tarde. Siempre la reflexión sobre las serpientes, como les decía en un inicio, finalmente las serpientes no buscan atacarnos, ¿no? Las serpientes únicamente se defienden. Lamentablemente a veces somos nosotros los invasores, los que cada vez destruimos más sus ecosistemas y pues no es culpa de ellas que nos encontremos y no es culpa de ellas realmente tener esas medidas de precaución con nosotros los humanos. Vamos entonces ya a la segunda parte, que es los plaguicidas, específicamente los organofosforados. Y aquí vamos a cambiar un poquito el chip porque ya no tenemos que ver con animales, ya no tenemos que ver con picaduras, mordeduras, los sueros, pero nos quedamos un poquito todavía en estas zonas que siguen siendo un tanto alejadas de las ciudades, ¿no? Lo mismo, así como la ofidotoxicosis se presenta en regiones un poquito más alejadas a la capital, pues lo mismo la intoxicación por organofosforados, por plaguicidas, es algo que suele ser mucho más frecuente en provincia, en comunidades en donde obviamente se trabaja el campo, en donde hay sembradíos, y pues esto también es un factor de repente complejo para la atención, porque significa que mi paciente va a tardar más tiempo en llegar a un centro hospitalario en donde se le puede ofrecer todo lo necesario para su manejo. Los plaguicidas son cualquier sustancia o cualquier mezcla de sustancias que se utilizan para prevenir, para controlar o para destruir una plaga. Dependiendo justamente de la acción del plaguicida, pues será el nombre, ¿no? Si van contra los ácaros, van a ser acaricidas, si son contra bacterias, bactericidas, y los que a nosotros nos interesan, ¿no? Los insectos, y entonces van a ser insecticidas. Cada uno de estos productos que nosotros utilizamos idealmente debería tener una serie de recomendaciones de seguridad, un etiquetado que a mí me ayude a saber qué puedo hacer si tengo un contacto con la sustancia, cómo se debe de utilizar esa sustancia, cómo se debe de aplicar y en el mejor de los casos incluso me hable sobre la sustancia y me hable sobre los antídotos en caso de intoxicación. Todas estas recomendaciones debería de venir en una etiqueta en donde además los colores de la etiqueta me hablen sobre qué tan dañino puede ser este producto. En cuanto al etiquetado de seguridad, debería de hablarme cada uno de estos productos, incluso sobre cómo lo voy a utilizar, ¿no? Pasa mucho que los productos, los insecticidas, deberían de aplicarse con guantes, con una vestimenta especial, alguna mascarilla, y pues la realidad es que no lo hacemos. A veces incluso la gente con la ropa que va a trabajar y con la que aplicó el insecticida es con la misma que se regresa a su casa y a veces es con la misma ropa que se duerme. En esta área de seguridad debería de incluso mencionarte también incluso la parte de los antídotos. Aquí sí no siempre están muy actualizados, suele haber errores, pero por lo menos nos debería de dar una idea de qué es lo que se puede utilizar, sobre todo cuando hablamos de los insecticidas pues que pueden causar más daño, como son justamente los organofosforados. Y la información técnica, pues también es algo importante porque nos habla de la composición. Les decía, insecticidas es el término en general del producto que se va a utilizar para deshacernos de insectos. Dentro de los insecticidas están los organofosforados, que son de los insecticidas más riesgosos para nuestra salud. Pero pues yo no soy el experto en el tema, así como lo decíamos en las serpientes. Si a mí me dicen el nombre de una sustancia, pues no necesariamente voy a saber si es un órgano fosforado, si es un carbamato, si es un fosfuro. A lo mejor no estoy tan familiarizado con el tema, pero si la etiqueta cumple con lo que debe tener, pues ahí me debería de decir cuál es el componente y a qué tipo de familia pertenece. Entonces ahí es donde me debería de decir, es un órgano fosforado y yo ya tendría mayor idea de qué es lo que debo hacer o qué es lo que puedo hacer en caso de intoxicación.
Las formas de uso, las formas de aplicación, si son para cultivos, si son para plagas, las dosis es algo que también debería de estar bien especificada en cada una de las etiquetas, porque les repito, muchas veces hay productos que no se deben de inhalar y resulta que quien lo aplica no se pone ni un cubrebocas, o hay productos que se deben de mezclar y se aplican directamente. La banda toxicológica, que es lo que les mencionaba, esta que está aquí abajo, que en el caso de este ejemplo es amarillo, porque ese código de colores a mí ya me dice qué tan peligroso va a ser ese producto para mi salud. Y es que, por ejemplo, esta que es amarillo, significa que se trata de un plaguicida con una peligrosidad grado 2, o sea, está en el medio, una, un riesgo intermedio, es decir, si es dañino, pero está a la mitad. No llega a ser como el rojo pantón, que es muy tóxico, o el rojo pantón 1B, que es tóxico. Ni tampoco es tan inocuo como el verde pantón, por ejemplo, en donde únicamente me recomiendan precaución, o como el azul pantón, en donde me recomiendan cuidado. Entonces, estas son las bandas toxicológicas, que esto es una regulación, según la OPD, que debería de seguirse en toda América Latina. La realidad es que, hablando un poquito de epidemiología, los países que presentan problemas con organofosforados, pues somos los países en desarrollo. México, Perú, todos los que estamos en Centroamérica, América del Sur, pues nosotros que compartimos Norteamérica con Estados Unidos, pero pues que no compartimos las condiciones económicas ni de desarrollo social. Hablando del otro lado del charco, los que tienen más experiencia con este tema son los hindús, por ejemplo, porque ellos basan mucho su economía todavía en esto. Y pues, ¿cuál es la característica de los organofosforados? Que son baratos. Entonces, realmente nosotros utilizamos muchos productos que en algunos lugares de Europa, que en Canadá, que en Estados Unidos están no solamente en desuso, sino prohibidos. Por eso es que la OPD se encarga de hacer regulaciones, pero pues no siempre estamos en nuestros países en las condiciones de cumplirlas. Entonces, esto es lo que debería de hacerse, esto es lo que todos los países deberían de seguir, pero lo que lamentablemente no sucede. ¿Qué es lo que sí sucede? Que son productos que se venden a granel, que muchas veces ni siquiera se sabe qué es lo que están comprando en realidad y que además se embotellan en productos comunes, ¿no? Es muy común que de repente alguno de estos insecticidas los guarden en una botella de refresco, por ejemplo, y entonces de ahí parten otras condiciones que generan también accidentes. Ahora, ¿por qué estos colores o por qué el rojo es más peligroso que el verde? Bueno, tiene que ver con la dosis letal 50. Obviamente, el rojo pantón de grado 1 requiere de una dosis letal 50 mucho menor en comparación al verde. En el caso del rojo, la dosis que se requiere es de 0 a 5 miligramos por kilo, cuando en el caso del verde, vean cómo la dosis que se requiere es de 2.000 a 5.000 miligramos por kilo. De ahí va entonces esta clasificación y código de la banda de colores. Otros pictogramas que deberían de tener estas etiquetas, pues van, les decía, en cuanto a la aplicación, en cuanto al cuidado, en cuanto a qué se debe de utilizar, cómo se debe de guardar incluso el producto. Muchos de ellos nos hablan incluso de que no se deben de dejar en sitios húmedos o no se deben de exponer, por ejemplo, a luz solar, cómo se debe de aplicar, qué ropa debo de utilizar para hacerlo. Ahora, ¿cómo es que actúan estos insecticidas? Y esto, insisto, sigue siendo en términos generales, ¿no? Todos estos insecticidas van a actuar a nivel de la acetilcolinesterasa, de esta enzima. ¿Qué es lo que van a provocar? Van a degradar a la acetilcolina en ácido acético y en colina. El grupo colina después se recapta por la terminación presináptica y esto lo lleva a que se utilice como un sustrato en conjunto con acetilcoenzima A para síntesis de acetilcolina. El tema viene cuando se une el insecticida a esta acetilcolinesterasa y entonces se para todo este proceso. Vamos a hablar en esta plática de dos tipos de insecticidas, que son los carbamatos y por supuesto los organofosforados. ¿Por qué el organofosforado es el que más llama nuestra atención? Pues porque obviamente es el más peligroso, ¿no? Es el que realmente nos va a dar cuadros más severos y es el que finalmente va a llevar muchas veces a la muerte a los pacientes. Pero los carbamatos también son importantes. ¿Por qué? Porque se encuentran en los productos que utilizamos en nuestro día a día. De hecho, justamente estas regulaciones, las que se encargan de las etiquetas y demás, mencionan esta división, que el carbamato, al ser
vamos a llamarlo, un producto más noble, es el ingrediente que deben de tener los productos que utilizamos en casa, los que utilizamos para casa jardín, los que utilizamos para deshacernos de plagas que de repente tenemos en nuestro domicilio. Ya como tal, el órgano fosforado es el que se reserva cuando hablamos ya de ambientes más grandes, cuando hablamos de un sistema industrial, cuando hablamos de campos, o sea, ya de algo a mayor escala. ¿Por qué esta diferenciación? Por el tipo de unión. Les decía que la toxicodinamia parte de la interacción que el insecticida tenga con la acetilcolinesterasa. En el caso del carbamato, se va a unir a la acetilcolinesterasa, la va a inhibir, pero esta unión es por una carbamilación. La carbamilación se caracteriza porque después de cierto tiempo, esta unión se debilita, se rompe y se disocia de manera espontánea. En palabras sencillas, el carbamato llega a la acetilcolinesterasa, la inhibe, pero tarde o temprano, conmigo, sin mí o a pesar de mí, la va a soltar y la acetilcolinesterasa va a poder hacer su trabajo sin mayor problema, a diferencia del órgano fosforado. El órgano fosforado, que les repito, se va más hacia zonas más grandes, más de campo, más industriales, no tanto a productos del hogar, también se va a unir a la acetilcolinesterasa, pero esta la va a hacer de una forma irreversible, va a ser una inhibición irreversible. Es decir, no importa cuánto tiempo pase, no importa el tratamiento que yo inicie, ese organofosforado, hasta que yo no le pase el antídoto indicado, nunca va a soltar a la acetilcolinesterasa. Y por lo tanto, la severidad y las secuelas van a ser mucho mayor, ¿ok? Ahora, regresando un poquito a los carbamatos. El carbamato tiene una adecuada absorción por vía oral, también cutánea, inhalatoria, y las concentraciones llegan más o menos en los primeros 30 minutos. La biotransformación se da por hidrólisis, hidroxilación, conjugación y después se eliminan por vía urinaria. El órgano fosforado, por el contrario, pues les decía, la unión es finalmente irreversible, es una fosforilación. Clásicos en nuestros países en desarrollo y dependiendo de la estructura química van a variar sus características. En el órgano fosforado encontramos 4 grupos principales. El grupo 1, que son las fosforilcolinas, donde se caracteriza el ecotiofosfato. Los fluorofosfatos, ahí entra el gasarín, que es un gas de guerra. Los cianofosfatos, que es un gas tabún, también gas de guerra. Y la clasificación de otros grupos, donde entra el paratión y el malatión, que también son de los insecticidas que suelen presentarse con mayor frecuencia. Estos son altamente liposolubles, por lo tal ese potencial de absorción que hablábamos, tanto por vía oral, inhalatoria, cutánea, es mayor. Tienen una mayor biodisponibilidad y tienen volúmenes altos de distribución. ¿Qué significa esto? Que prácticamente la difusión va a ser a lo largo de todo el cuerpo. El órgano fosforado va a difundir de una manera fácil y de una manera rápida. Va a cruzar barrera hematoencefálica, va a cruzar barrera placentaria y además de todo se va a almacenar en tejido adiposo. Y a partir de este almacén de tejido adiposo va a haber una redistribución constante a lo largo de lo que dura toda la intoxicación. ¿De qué me sirve a mí saber esto? Que si yo tengo un paciente con mucho tejido adiposo, un paciente obeso, pues entonces entiendo que ese paciente tiene un peor pronóstico porque tiene justamente todas las condiciones necesarias para que ahí se esté redistribuyendo el órgano fosforado. La biotransformación en estos casos están dadas por esterasas, por paraoxonasas y por la vía del citocromo P450. Ahora, les decía hace apenas unas diapositivas que se supone que lo que nos dice OPD, lo que nos dicen las guías, lo que nos dice todo mundo, es que carbamatos para lo que vamos a usar en casa, organofosforados para los campos, ¿no? Porque es mucho más peligroso, porque nos puede traer grandes problemas. ¿Qué pasa en la realidad? Este collar antipulgas yo lo encontré en un Walmart aquí en Ciudad de México. Y vean qué es lo que contiene este collar antipulgas. Nos dice aquí, para razas grandes, elimina garrapatas, pulgas, 90 días de duración, insecticida, acaricida, órgano fosforado. Si nosotros no sabemos esto y le ponemos este collar a nuestro perro, por supuesto que nos vamos a deshacer de las pulgas, porque sin perro no hay pulgas. Entonces vamos a condenar a nuestra pequeña mascota a una intoxicación por organofosforados. ¿A qué voy con esto? A que tengan mucho cuidado, porque volvemos al punto de las regulaciones.
es bastante común que incluso en productos comunes, en productos de casa, en productos de jardín, encontremos presencia de organofosforados. Y pues obviamente esto también le puede pasar a cualquiera de los pacientes que nosotros veamos. Entonces les decía, la OPS es la que está metida en esto, es la que nos habla de la exposición, es la que está al pendiente en América Latina de todos estos casos y pues la que nos dice que en realidad para nosotros siempre organofosforados va a ser un problema porque no hay medidas de regulación suficientes y eso tiene que ver mucho con condiciones de cada uno de los países. En el caso de México, COFEPRIS, en el caso de Perú, también con todo lo que es sanidad. Y pues obviamente también tiene que ver el bajo costo y la venta libre. No hay regulación para estos productos. Una vez que tanto carbamato como organofosforado se unen a la acetilcolinesterasa, la inhiben, esta pierde su función, clínicamente lo que yo voy a ver en mi paciente es un síndrome colinérgico, un toxíndrome colinérgico. Las manifestaciones que tan rápido se presenten van a depender del agente involucrado. Si es un tión, va a ser más rápido que un oxón. Si es lipofílico, si tiene una mayor concentración, pues va a ser todo mucho más rápido. Va a depender de la vía de exposición, va a depender de la cantidad y también de las condiciones del paciente. Pero en términos generales podemos decir que los síntomas se presentan desde los primeros 5 minutos con productos como el paratión. En el caso del fentión, podríamos esperar incluso un par de horas. La vía más rápida para que se presente esa intoxicación es la vía inhalatoria. Después sigue la oral y la última es la cutánea. De hecho, como en muchos casos de intoxicación, la vía cutánea para el adulto no es tan relevante, pero sí lo es para el niño. Entonces, por temas de superficie corporal, en el caso del niño, sí es una vía que no llega a ser tan menospreciada. En el caso del adulto, difícilmente nos va a llegar una intoxicación por vía cutánea, pero sí es importante que lo tengan presente, ¿no? Entonces, cuando es respiratorio, la sintomatología puede ir incluso desde segundos hasta minutos, como decíamos, 5 minutos a veces. Si es oral, dependiendo de la cantidad, de las condiciones del paciente, los síntomas comienzan desde los primeros 30 a 90 minutos. Y si es dérmica, pues a veces hasta 18 horas o más. E insisto, aquí los de cuidado, pues van a ser los niños. ¿Cómo se presenta este paciente? Va a iniciar con dificultad respiratoria, náuseas, vómito, fasciculaciones, miosis, hipersecreción glandular, o sea, cialorrea, broncorrea, diaforesis, y con una alteración del estado neurológico. Además, se menciona mucho un olor del paciente. Se dice que estos pacientes llegan a tener un olor muy característico como a ajo, como algo que está descompuesto, ¿no? Aquí depende mucho del producto del que estemos hablando. Para recordar mejor la sintomatología que tiene que ver o que involucra a todo el toxíndrome colinérgico, les voy a presentar dos mnemotecnias, la mnemotecnia Dumbbells y la mnemotecnia que es de la inicial de los días de la semana en inglés. Dumbbells les va a recordar todos los síntomas muscarínicos y la otra mnemotecnia los síntomas nicotínicos, porque acuérdense que en el toxíndrome colinérgico van a estar involucrados los dos receptores, es decir, el neurotransmisor involucrado es acetilcolina. Acetilcolina tiene dos receptores, muscarínicos y nicotínicos. En el caso del toxíndrome colinérgico, son justamente los dos receptores los que van a estar involucrados. Por el contrario, cuando hablamos de toxíndrome anticolinérgico, ahí solamente se afectan los muscarínicos, pero aquí en este caso, en el caso de los organofosforados, se van a afectar los dos. ¿Qué significan cada una de estas letras? ¿Qué significan las mnemotecnias? Bueno, Dumbbells, que es para lo muscarínico, tenemos D de diarrea o diaforesis, U de uresis o poliuria, M de miosis, B de bradicardia, broncorrea y broncoespasmo, E de emesis, L de lagrimeo y S de cialorrea y crisis convulsiva. La otra mnemotecnia es la de los iniciales de los días de la semana en inglés. M de Monday, que es midriasis, T de taquicardia o hipertensión, W de debilidad, T de temblor, F de Friday, fasciculaciones, y las S de fin de semana, la primera somnolencia y la segunda crisis convulsiva. Entonces, así es como mi presente se va a presentar. Toda esta variedad de síntomas es lo que el paciente va a tener al momento de llegar a urgencias. Si bien es cierto, no podemos clasificar al que solo haga síntomas muscarínicos o al que solo haga síntomas nicotínicos, es decir, va a ser un conjunto de todas estas manifestaciones este paciente. Lo que sí es real es que va a haber una predominancia.
hasta el 80% de los síntomas que predominen van a ser del lado muscarínico, o sea, van a ser de dumbbells, pero siempre va a haber un 20, un 30% de síntomas que correspondan a la parte nicotínica. Ahora, hablando también ya de otros componentes, pues a nivel cardiovascular vamos a encontrar la bradicardia, si hablamos de afectación muscarínica, si hablamos de tincotínica, más bien taquicardia. A nivel neurológico, como vieron en las mnemotecnias, puede ser desde unas crisis convulsivas hasta un estado de somnolencia. Las pupilas también pueden variar, pueden estar mióticas o pueden estar midriáticas. En términos generales, a nivel digestivo, pues va a haber náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal y como aquellos que se consideran como no clasificados, pues cefalea, mareo, visión borrosa, debilidad, depresión, irritabilidad. En estas mnemotecnias hay una letra que me gusta siempre pues destacar, porque eso es lo que va a matar al paciente. De hecho, se le conoce como la ave killer. Esto es lo que mata al paciente intoxicado por organofosforados, la bradicardia, la broncorrea y el broncoespasmo. Y es por eso que es la primera medida que nosotros debemos atender. Ya como tal en el manejo de estos pacientes, lo primero que a mí me debe preocupar es quitar la bradicardia, quitar la broncorrea y quitar el broncoespasmo. Hay un par de eventos que pueden desarrollarse a lo largo de esta intoxicación, dos síndromes, que es el síndrome intermedio y el síndrome tardío. Ambos son consecuencias de un retraso en la atención o de un cuadro mucho más severo, de una intoxicación más severa. Y ambos son prevenibles cuando yo utilizo el antídoto de una manera rápida y oportuna. El primero, el síndrome intermedio, se caracteriza por una debilidad muscular progresiva y severa aun cuando ya no tenemos síntomas colinérgicos y frecuentemente se presenta en los casos de intoxicación por paratión. Es decir, el paciente llega, yo lo atiendo, comienzo mi manejo inicial, corrijo todos los síntomas que veíamos hace un ratito y cuando parece que todo va bien, más o menos a las 24 o 96 horas posteriores a la exposición, mi paciente comienza con debilidad muscular. Y esto se debe a un mecanismo contrarregulador ante la sobreestimulación de la acetilcolina en la placa neuromuscular o bien también en la síntesis de acetilcolina en el déficit de colina. El paciente presenta una parálisis proximal con afectación de los reflejos osteotendinosos y suele iniciar en los músculos del cuello, en los músculos flexores. Entonces, la manera en la que yo me puedo dar cuenta de una forma más rápida, más oportuna, que mi paciente está desarrollando síndrome intermedio es porque tiene dificultad para doblar la cabeza. O sea, cuando yo le pido que levante su cuello, el paciente ya no puede hacer estos movimientos. Posteriormente se afectan además los músculos faciales, los pares craneales y pues obviamente lo que más nos va a preocupar es cuando se afectan ya los músculos respiratorios, porque entonces este paciente va a requerir de apoyo mecánico hasta que recupere la función muscular y esto a veces puede tardar desde 5 hasta 18 días. Entonces ya hablamos de una intubación prolongada, ya hablamos de complicaciones bastante más severas agregadas a la intoxicación como tal. Entonces así es como evoluciona mi síndrome tardío. Comienza con la debilidad de los músculos flexores del cuello, sigue la debilidad de los músculos respiratorios, afecta a los nervios craneales y finalmente me lleva a una insuficiencia respiratoria. Y cuando el paciente ya está en una insuficiencia respiratoria, aunque yo aplique el antídoto, finalmente esto no va a sacar tan fácil al paciente de la ventilación mecánica. El neurológico tardío ya es como tal el resultado de una exposición ya sea aguda o de una exposición crónica secundaria a una desmielinización y a un daño axonal. Es decir, llega a ser tan severa la afectación por estos organofosforados que va a llegar a presentarme secuelas a nivel neurológico porque hay una desmielinización, un daño casi casi como si fuera de un traumatismo. ¿Cómo se va a presentar este paciente clínicamente? Con debilidad, parestesias, parálisis distal, sobre todo en miembros inferiores. Y esto es algo que puede persistir incluso por años. O sea, hablamos de meses, años después del evento agudo y el paciente sigue refiriendo toda esta sintomatología. ¿Por qué se presenta el neurológico tardío? Porque hay un fenómeno de envejecimiento enzimático. Y este neurológico tardío, claro que se puede presentar en los eventos agudos, pero es mucho más característico verlo en la exposición crónica. Y es que la exposición crónica a organofosforados existe.
Existe sobre todo en el ámbito laboral, gente que se dedica al campo, los campesinos, los trabajadores, que constantemente están trabajando con él, pues finalmente tienen una exposición que dura muchas veces años. ¿Cómo me doy cuenta ya de que tengo una exposición crónica, de que estoy hablando de una intoxicación crónica? Lo que los pacientes suelen referir en este momento son alteraciones cognitivas, pérdida de la memoria, la habilidad emocional, irritabilidad, disestesia e intolerancia a olores químicos específicos. Y esto es difícil diagnosticarlo, porque si conmigo, si a mi consulta se presenta un hombre de 60 años que es campesino y que me dice que ha tenido problemas para conciliar el sueño, que se ha vuelto más irritable y que además, por ejemplo, cuando va al súper le molesta mucho el olor de los detergentes, quizá lo último en lo que yo voy a pensar es en la exposición crónica a organofosforados. Y antes de eso lo voy a mandar con el neurólogo, lo voy a mandar con el internista, lo voy a mandar a lo mejor con el psiquiatra, lo voy a mandar con el neumólogo por lo de los olores. Y quizá a veces la explicación sea mucho más sencilla y sea el hecho de que si es campesino, muy probablemente lleva años expuesto a un órgano fosforado. Entonces, esta diapositiva es importante para que no olviden que la exposición crónica existe. No es algo que van a atender en urgencias, no es algo que les va a llegar como una urgencia aguda, pero seguramente en algún punto pueden encontrarse un paciente que cumpla con estas características y pues que sepan que en una exposición crónica al final también pasa la factura. Y pues es ahí donde generalmente vemos más justamente el neurológico tardío. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una intoxicación por organofosforados? Clínica. Definitivamente la clínica, un interrogatorio en donde existe este antecedente de exposición, ya sea por algo inhalado, por algo ingerido o por algo cutáneo. Y nunca hay que esperar a una confirmación por laboratorio para que yo empiece a dar mi tratamiento, porque de hecho las determinaciones de laboratorio es algo muy poco disponible. Se puede pedir la determinación de la actividad de la acetilcolinesterasa eritrocitaria, que esto es en una muestra de sangre. Sin embargo, no es algo que se realice a menudo. Aquí, por ejemplo, en nuestro medio, en México, difícilmente se hace más cuando tienen algún objetivo de investigación, en los centros que están muy cerca de las universidades, en Ciudad de México, por ejemplo, sobre todo, pero en todos los demás estados no se hace determinación de acetilcolinesterasa, sino que nos basamos únicamente en la clínica, en el toxíndrome colinérgico con el que mi paciente se presenta a urgencias, y eso es lo que a mí me es suficiente para iniciar el tratamiento. Puedo hacer algo confirmatorio, que es la famosa prueba de atropina, que consiste en administrar 1 miligramo de atropina en el adulto o 0.05 miligramo por kilo en el caso de los niños, y esta confirma la presencia de los síntomas colinérgicos, pero no diferencia si es un carbamato o si es un órgano fosforado, pero es una prueba que puedo realizar para corroborar mi diagnóstico. El tratamiento debe de iniciar siempre con un adecuado proceso de protección. Y esto siempre es muy importante dejarlo bien claro, recalcarlo, porque a veces nosotros como personal de salud nos ponemos en riesgo, ya sea por desconocimiento del tema, porque a veces no tenemos los recursos necesarios o porque a veces en ese afán de querer ayudar al paciente nos olvidamos de nosotros mismos y esto no debería de ser, porque entonces no va a ser solo un paciente el afectado, ¿no? Termina siendo todo un servicio de urgencias y esto ha sucedido. Entonces, antes de que yo me enfrente a un paciente intoxicado por alguno de estos insecticidas, específicamente sobre el órgano fosforado, que es, decíamos ya, el cuadro más grave, el cuadro más severo, yo tengo que tener un sistema de protección, un equipo de protección, que según las recomendaciones de la EPA está en el nivel C, un nivel de aislamiento C. ¿En qué consiste ese nivel de aislamiento? En que para que yo comience a tratar a este paciente, debería de tener un traje impermeable, una máscara de rostro completo con un filtro, guantes resistentes a químico y botas impermeables de seguridad. O sea, así como estas imágenes que vemos aquí, así es como yo debería de verme antes de atender a un paciente intoxicado por organofosforados. Estos son los 4 niveles de protección de la EPA, ¿no? Les decía, el C es el que se recomienda. Muchas veces ni siquiera tenemos el D, que es únicamente un uniforme regular con gorro, cubrebocas, lentes, guantes y botas. A veces a lo más que llegamos es al cubrebocas y a los guantes. Pero pues, ¿qué es lo que debemos buscar? Nuestra seguridad. Porque cuando yo haga una descontaminación de mi paciente, que es el primer paso a realizar, pues obviamente también yo debo de buscar estar protegido.
Entonces, una vez que yo me protegí, que me coloqué mi equipo, hago la descontaminación de mi paciente. Y esa descontaminación es simple, agua y jabón, pero cuantas veces sea necesaria. Hay que poner mucha atención en los pliegues corporales, pliegues inguinales, en los pliegues axilares, a veces por cuestiones un poquito de pudor, de pena. Son zonas en donde no se hace un adecuado lavado, una adecuada descontaminación. Y pues recuerden, desde ahí va a seguir continuando y perpetuándose la intoxicación. En el caso de las mujeres es muy importante hacer un buen lavado del cabello, más cuando tenemos una cabellera abundante, pues también ahí suele ser un sitio donde se acumula el genobiótico. En el caso de que mi paciente llegue convulsionando o que incluso solamente llegue con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo, se recomienda la aplicación de diazepam. Se ha visto que la benzodiazepina, específicamente diazepam, tiene incluso hasta un aparente efecto protector para la incidencia de neuropatía. Entonces, no solo nos va a facilitar hacer una buena descontaminación, sino que además va a impactar en el pronóstico de mi paciente. Entonces, la descontaminación es el paso inicial y es una descontaminación que debe de ser efectiva y oportuna. Idealmente, los hospitales donde se reciben a estos pacientes deberían de tener incluso un área exclusiva de descontaminación. Es decir, yo no debería de permitir que mi paciente intoxicado por organofosforados se mezcle con el resto de pacientes que yo tengo en mi sala de urgencias, porque insisto, esto va a poner en riesgo a todos. Ni tampoco para atender a un paciente intoxicado por organofosforados, pues me puedo dar el lujo de vaciar mi sala de urgencias. Más si estamos hablando de hospitales grandes, pues ninguna de las dos situaciones es factible. Estas imágenes corresponden al centro toxicológico donde yo me formé, en la Ciudad de México, en donde antes de que el paciente ingrese a urgencias, está esta zona de descontaminación. Aquí es donde llega la ambulancia, aquí se deja al paciente, alguien que ya tiene este traje se encarga de hacer la descontaminación y aquí es donde se desnuda por completo al paciente, se hace la descontaminación con agua, con jabón y ya hasta que se realizó esa descontaminación, entonces ahora sí el paciente ingresa a urgencias. Esta como alberca tiene incluso un sistema de drenaje independiente al resto del hospital y aquí es donde se almacena también pues la ropa del paciente que no debe de ponerse en contacto con nadie más. Entonces aquí les muestro un pequeño video, no tiene sonido, únicamente para que vean más o menos cómo está la zona. Les digo, finalmente aquí es donde se descontamina y ya después es donde el paciente ingresa a urgencias. Ahí mismo está un cuarto de descontaminación en donde se puede realizar también, dependiendo de las condiciones del paciente, una descontaminación ocular, como lo vemos aquí, o incluso ya después de que el personal realiza la descontaminación, pues también uno mismo se hace una descontaminación, pues para evitar perpetuar algún tipo de riesgo. Y pues es ahí donde también se tienen los antídotos, se tiene todo el material que se pueda llegar a utilizar. Una vez que yo ya descontaminé a mi paciente, que ya lo pasé a urgencias, que idealmente debe de estar en un módulo, en un cuadro aislado, esto insisto, no siempre es posible, pero al menos sí lo más independiente que se pueda para evitar el riesgo a otros pacientes. Mi siguiente punto a tratar va a ser el control de la hipoxia. Recuerdan que les dije que lo que mata al paciente es la bradicardia, la broncorrea y el broncoespasmo, las B-killer. Entonces yo necesito corregir esa hipoxia que está dada finalmente tanto por manifestaciones muscarínicas como nicotínicas. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya empecé a hacerlo desde mi ABC, ya empecé a hacerlo desde mi descontaminación, pero el paso final lo voy a lograr con el uso de la atropina. La atropina es el agente anticolinérgico de elección. El objetivo finalmente de que yo utilice atropina es corregir o contrarrestar las manifestaciones muscarínicas del toxíndrome colinérgico, o sea, las manifestaciones del Dunbers. Se utiliza a una dosis de 1 a 3 miligramos en el adulto y de 0.02 miligramo por kilo en el caso de los niños. Yo voy repitiendo esta dosis cada 3, cada 5 minutos hasta que mi paciente tenga datos de atropinización. ¿Cuáles son esos datos? Ausencia de secreciones pulmonares, una piel hiperémica, la boca seca, las pupilas dilatadas y que esté taquicardia. Cuando yo ya logré poner a mi paciente en ese nivel,
entonces debo de continuar con la atropina, debo de dar una dosis de mantenimiento. Y esta dosis va a ser entre el 10 y el 20% de la dosis que yo requerí para poder llegar a esos datos de atropinización. Es decir, veo cuánta dosis ocupé para que mi paciente se atropinizara, le calculo el 10% y esa es la dosis que yo voy a utilizar cada hora en bolo para mantener a mi paciente. Generalmente en el adulto va a una dosis de entre 0.5 y 2 miligramos por hora y en el caso del niño de 0.025 miligramos por kilo por hora. La duración de esta infusión va a depender mucho de cuál fue el compuesto, el insecticida involucrado, de cuánto tiempo yo pueda mantener ausentes las manifestaciones muscarínicas. De hecho, se menciona que una vez que yo logre que las manifestaciones muscarínicas estén ausentes por unas 6 horas, es cuando yo comienzo ya a hacer la reducción de mi dosis de mantenimiento. Entonces, como se imaginarán o quienes ya les haya tocado vivirlo, pues son bastantes las ámpulas de atropina que se llegan a utilizar. Otras opciones que nos pueden apoyar en el manejo, o sea, no sustituye a la atropina, pero que también me puede dar beneficios, es el uso de glicopirrolato, así como el bromuro de ipratropio. Se pueden utilizar micronebulizaciones con bromuro de ipratropio que van a ayudar a disminuir la broncorrea, el broncoespasmo y pues siempre nos van a favorecer el pronóstico. Sin embargo, la atropina, aunque nos ayuda mucho con la hipoxia, con lo que les decía que mata al paciente, no es como tal el antídoto. El antídoto son las oximas. Las oximas es el antídoto en esa intoxicación. ¿Por qué? Porque estas sí son las únicas capaces de romper, de revertir esa unión que les decía del organofosforado con la acetilcolinesterasa. No hay nada más que la rompa. La atropina no va a romper esa unión. Va a disminuir la hipoxia, pero la unión va a seguir ahí. Lo único que yo voy a tener como opción para revertir tanto lo muscarínico como lo nicotínico va a ser utilizar oximas. Y además, estas oximas van a ayudarme a prevenir que mi paciente desarrolle síndrome intermedio o síndrome neurológico tardío. Insisto, es lo único que logra que se rompa esa unión. Hay dos tipos de oxima. Hay pralidoxima y hay ovidoxima. En el caso de México, por ejemplo, nosotros únicamente tenemos ovidoxima y se conoce con el nombre de toxogonin. Vienen ámpulas, son 250 mililitros, miligramos en 1 mililitro. Se administra un bolo inicial por vía intravenosa y después dejamos dosis de infusión continua o de cada 4 o cada 6 horas, que son de 750 miligramos cada 24 horas en el adulto o de 10 miligramos por kilo en el caso de los niños. En México, por ejemplo, no es tan sencillo conseguir ovidoxima. Realmente solo Syntox se encarga de la distribución de este antídoto. Entonces, nosotros cuando llegamos a tener estos casos, lo que hacemos es llamar a Syntox, por eso es que generalmente siempre dejamos el teléfono, y Syntox envía la oxima a los hospitales, tanto a hospitales públicos como a hospitales privados, y de esta manera, pues lo único que se solicita es un enlace para que ellos también tengan como una información constante, actualizada del estado de salud del paciente, pero pues es la única forma de conseguirlo, no tiene costo ni para el médico ni para el paciente y les repito, utilizar oxima es lo mejor que ustedes le pueden ofrecer al paciente. Entonces, en el caso de Perú, siempre es bueno tener a la mano, saber cómo es la distribución de las oximas. Estuve buscando un poquito de información al respecto, la verdad encontré ahí algunos datos un poquito que se contraponían, entonces no sé si ahorita alguno de ustedes tenga experiencia sobre uso de oximas en Perú, pero tengan por seguro que eso es lo mejor que ustedes le pueden dar al paciente, porque finalmente es lo único que rompe los enlaces. El resto del manejo de estas intoxicaciones, pues ya es como tal de soporte, ya es un monitoreo y ya es específico de cada falla. O sea, si el paciente ya hace una falla pulmonar, una falla renal, ya hace datos de algún otro tipo de toxicidad, pues entonces la corrección será de cada una de estas fallas, pero el poder ofrecerle de manera temprana y oportuna las oximas, el antídoto, y además haber hecho una buena corrección de la hipoxia, va a permitirme que si el paciente llega a esta fase, sean mucho menos las secuelas que yo tenga que corregir. Y por supuesto, disminuye también el riesgo del intermedio y del neurológico tardío. Entonces, siempre actuar de manera oportuna, situaciones o pasos que parecieran tan sencillos como una buena descontaminación y utilizar atropina,
es algo fundamental para cambiar el pronóstico en ese tipo de pacientes. Les voy a presentar ya para terminar con este tema unos videos de los ataques químicos en Siria para que vean las manifestaciones de un toxíndrome colinérgico. Así como se ven estos niños, así es como se ve un paciente intoxicado por organofosforados. En este caso, en estos ataques bélicos, lo que utilizaron fueron gasarín y castabún, les decía, son también organofosforados, son gases de guerra, y vean las manifestaciones. Me interesa mucho que vean las facies y que vean esa manera, esa dificultad para respirar, porque eso es lo que caracteriza a este toxíndrome. دوما 7/4/2000. كلهم كانوا عايشين والله روح جيبوهم والله مين اللي ما شافهم؟ مين اللي ما شافهم؟ كله الان عند الله. دوما 7. الإسعافات الأولية من أجل نقل المصابين إلى المشافي المتواجدة في المنطقة. Muy bien, pues hasta aquí mi participación con ustedes. Vamos a dar paso ahorita ya como tal al debate, a las preguntas y respuestas, no sin antes repetir mi agradecimiento por la invitación. Siempre me gusta terminar esta plática con esta frase de Arnold Lehmann: tú también puedes ser toxicólogo en 2 sencillas lecciones, cada una de 10 años. Invitarlos a que si tienen oportunidad de leer este libro, yo soy una de las autoras, es un libro completamente en español, completamente aplicado a lo que vemos los latinos, porque ustedes seguramente lo sabrán, hay Biblias de la toxicología, pero pues escritas por médicos norteamericanos, el Goldfrank, que es como la Biblia mayor de la toxicología, pero pues que además de que es más en cuanto a patologías de ellos, pues es un libro completamente en inglés. Y bueno, este es un libro completamente en español, es un libro aplicado a nuestro medio y además es un libro escrito 100% por toxicólogos. Y pues por supuesto con esta última diapositiva, mis datos de contacto para cualquier duda, pregunta que a lo mejor surja más adelante, no necesariamente ahorita en el debate, o si alguno de ustedes está interesado y quiere tener un poquito más de información de algún tema de toxicología, a lo mejor incluso diferente a lo que tratamos la tarde de hoy, pues con todo gusto pueden escribirme. Muchísimas gracias. Doctora Leslie, muchas gracias. Muy excelente su presentación. Empezamos con unos videos de las novelas que nos hizo recordar viejos tiempos de Lucero, ¿no? Para darnos a conocer algunas cosas, son mitos, ¿no? Propios de Así nuestra es. cultura. Bueno, y hemos terminado con unas imágenes muy duras y crudas y reales del mal uso de los tóxicos, ¿no? Que puede usarse pues, sí, para destruir a la humanidad. Así Eh, es.
Voy a hacer algunas preguntas cortas para terminar con la presentación. Creo que la primera parte, excelente. ¿Qué no hacer? Es muy importante, ¿no? Quizás acá deberíamos haber invitado a la comunidad, ¿no? A la población misma, También. a qué no hacer, ¿no? Porque ellos son los primeros respondientes ante un caso de intoxicación, sobre todo en la parte rural, ¿no? Ellos deberían estar, ¿no? De repente los colegas que están acá y que muchos trabajan en la zona alejada de la capital, en zonas donde hay ofíricos, ¿no? Deberían tener este pergamino de frases, qué no hacer, para ser dirigidas a la comunidad y hacer medicina preventiva en los casos de intoxicaciones o en toxicología, ¿no? Bueno, luego hay unas preguntas que me dejan el interno, me dicen, doctor, dice, mejor es el fogotrópico que el suero, ¿y por qué no en el Perú, no? El costo y qué indican la mayoría de guías internacionales, ¿mejor es el fogotrópico o el suero? No sé, usted qué Sí, mención la nos podría realidad dar. es que es mejor la fagoterapia, porque les decía, la fagoterapia elimina la fracción cristalizable como tal. O sea, finalmente todos obtienen de inocular a un caballo, a partir de este caballo se obtiene la inmunoglobulina, pero en el caso de los sueros se le deja la fracción cristalizable. Entonces hay mayor riesgo de que se produzcan efectos secundarios, algunas reacciones adversas a la aplicación del suero. El faboterápico es, por decirlo de alguna forma, ya algo más limpio, más puro, porque se le quita esta fracción y únicamente se deja la fracción AB, que es la que reconoce como tal al veneno y la que evita que llegue a los receptores y que se desencadene toda la intoxicación. ¿Por qué no se produce en el Perú? Según lo que estuve buscando, no solamente en Perú, o sea, realmente Brasil, Argentina, por ejemplo, lo que manejan son igual sueros y pues como muchas cosas depende de los departamentos de sanidad, depende de los sistemas de salud y sí tiene que ver mucho con costos. En México, afortunadamente, algo que ayudó a minorar los costos es que la investigación en faboterapia se realiza en la Universidad Nacional, en la UNAM. Entonces, la UNAM, al trabajar de una manera pues estrecha con un laboratorio que también es mexicano, ha favorecido que se disminuyan los costos de producción. Aún así, siguen siendo altos. De hecho, nosotros, por ejemplo, estamos en riesgo de perder el faboterápico para la mordedura por araña violinista, porque es de los más caros para producirse. Entonces, es un tema complejo, digo, no es como tal lo que Claro. nos Ujú. añade el día de hoy, pero pues sí tiene que ver con temas de economía. Entonces, esa es la razón por la cual muchos países del sur siguen utilizando sueros. No es que sean malos, definitivamente no, porque son una buena estrategia, finalmente ayudan y la evolución llega a ser favorable, pero podríamos decir que sí son más riesgosos en cuanto a que sí podrían tener efectos adversos, reacciones de hipersensibilidad sobre todo, tanto tipo 1 como tipo 3, los pacientes en los que se utilizan. Muy bien. Bien, con respecto a la segunda ponencia, dice, bueno, primero preguntan acá, ¿qué hacer en el caso de atención prehospitalaria, imagino, ¿no? En caso de tener un paciente con órganos fosforados en el mismo lugar del evento, ¿no? De la intoxicación. Sí, lo primero es alejar al paciente de la zona donde se haya producido la intoxicación, sobre todo si es algo inhalado, por ejemplo, ¿no? Pasa mucho que de repente se pone en algún sembradío, en algún campo, se aplica y el paciente lo está inhalando. Entonces, lo primero es alejarlo de la escena. Si es algo que fue cutáneo, si es por ejemplo un niño donde les decía que ahí es el problema, hay que buscar la manera de descontaminarlo lo antes posible, cambiarle la ropa con la que se haya contaminado, bañarlo, agua, jabón es suficiente con eso y también alejarlo de la zona donde se haya producido la intoxicación. En el caso de que haya sido algo ingerido, que es bastante común, también muy recurrente en el caso de intentos suicidas, pues bueno, aquí sí hay que evitar que se produzca el vómito, porque no siempre sabemos si efectivamente solo fue el órgano fosforado o si pudiera estar alguna otra sustancia, algún corrosivo, algo más involucrado y que al momento de favorecer el vómito pudiéramos provocar un daño mayor. Entonces, ahí sí es donde está contraindicado y lo primero es trasladar cuanto antes a un hospital. ¿Qué puedo hacer yo?
Pues si está dentro de mis condiciones y tengo la posibilidad, el cambio de ropa es de lo primero que se tiene que hacer y una descontaminación a medida de mis posibilidades, ¿no? Para evitar que el paciente llegue justamente con todo el tóxico, con todo el insecticida todavía impregnado. De hecho, la descontaminación es algo que se hace de manera incluso constante ya estando el paciente hospitalizado. El paciente finalmente sigue con secreciones, sigue diaforético. Entonces, la batita de hospital que yo le puse cuando ingresó, a las 2, 4 horas se la tengo que estar cambiando porque tengo que estar con una descontaminación constante. Ok, doctora, justo ya la segunda pregunta, acá menciona si es recomendable que se descontamine, o sea, con agua, baños con agua, con toda la ropa puesta o hay que retirar la ropa. Me No, imagino hay que que es sin retirarla. retirar ropa, ¿no? Sí, sí, ok, muy bien. En la exposición crónica es un diagnóstico de descarte, Sí. sí, Sí, ¿no? es un diagnóstico de descarte. Es difícil realmente poder hacer este diagnóstico porque, insisto, son pacientes que van a llegar por condiciones bastante generales. Son pacientes que se caracterizan porque ya los vio todo mundo, ya los vio el neurólogo, el internista, el neumatólogo, el reumatólogo, todo mundo ya lo vio y no le encuentran un diagnóstico. Entonces, muchas veces sí es únicamente descarte, hay que irse mucho a rascarle a los antecedentes, a exposición laboral, alguna forma de exposición accidental. Una anécdota rápida, uno de esos pacientes que me tocó ver fue justamente porque ya había sido visto por varios colegas, por varios subespecialistas, no tenía un diagnóstico el paciente y al final el diagnóstico se dio por una conversación accidental con una de las hijas del paciente que nos mencionó que él desde hacía varios años, después de haber tenido una infestación de cucarachas en su casa, acostumbraba a rociar su casa con un insecticida. O sea, toda la casa, todas las mañanas, la rociaba con insecticida. Él se bañaba, se ponía su ropa y se bañaba en insecticida. La cama, la ropa de cama, colchón, todo, lo bañaba en insecticida. Abría su closet y toda su ropa en insecticida, ¿no? De trasfondo, pues obviamente si había algún tema psiquiátrico con el paciente, pero pues todas las características, toda la clínica, pues era dada justamente por esta acción que él llevaba repitiendo durante años y que pues realmente no se había tomado en cuenta porque no era algo que el paciente dijera al interrogatorio, ni tampoco era algo que nosotros interrogáramos de manera intencionada. Entonces, situaciones así es cuando se llega al diagnóstico de este tipo de exposición. Dos últimas preguntas en cuanto al lavado, imagino que es a la ingesta oral. Acá en Perú se acostumbran en los síndromes depresivos, en las auto ingesta de estos tóxicos sin saber, sin medir a veces la gravedad de esto. El lavado gástrico es indispensable, se debe hacer, se debe aún dejar de hacer. Y lo otro, y con respecto al manejo, ¿cuándo dejo de atropinizar? Ok, en cuanto al lavado gástrico, sí, sí se puede hacer un lavado gástrico, sobre todo si yo sospecho o si estoy dentro de este contexto de un paciente suicida. El paciente que comete un intento suicida puede hacerlo con lo que se haya encontrado en la casa, en la cocina, en la escuela, donde sea. Entonces yo debo de partir de esa premisa, de que no generalmente solo se utiliza una sustancia, sino que pueden ser varias. Entonces, dentro de ese abanico de posibilidades pudo haber entrado el órgano fosforado. Así que sí es válido realizar un lavado gástrico. Idealmente se debe de realizar en la primera hora posterior a la ingesta. Se abre como un rango de hasta 2 horas, pero siempre la mayor efectividad se obtendrá en los primeros 60 minutos. Cuando se exceden las 2 horas, hay que valorar al paciente de una manera muy individual. Si definitivamente no hay riesgo de que exista alguna sustancia que retrase la absorción, que genere algún espasmo pilórico, o cuando no son demasiadas tabletas o una cantidad muy grande de la sustancia que provoque retraso en la absorción, pues a veces ahí ya no vale la pena hacerlo, si nos quedamos con el tiempo de las 2 horas. Pero si estamos en un escenario donde a lo mejor la sustancia es, por ejemplo, algo que ralentice la absorción, a lo mejor se acompañó de un salicilato o si a lo mejor es una cantidad muy grande de sustancias, por ejemplo, que haya tomado más de 200 tabletas de algo, o sea que yo sé que la absorción se va a retrasar, aunque hayan pasado esas 2 horas, todavía puedo tener esa oportunidad de hacer un lavado gástrico. Pero sí como tal el órgano fosforado no lo contraindica, el lavado sería
con alguna solución, solución salina, con agua inyectable. Lo único que contraindica el lavado gástrico es que sospecháramos de que algún fosfuro pudiera estar por ahí también metido. Los fosfuros también se suelen utilizar mucho en campo. Entonces, si por alguna razón tuviéramos la sospecha de que no solo fue el órgano fosforado, sino que un fosfuro pudiera estar ahí metido, eso sería lo único que me contraindicaría utilizar el lavado gástrico. Y en cuanto a la Ok. tropinización, cuando yo logro mantener a mi paciente por más de 6 horas, ya sin, con datos de tropinización más bien, o sea, que se mantengan permanentes esas 6 horas, ahí es cuando yo puedo comenzar a reducir la dosis horaria que estoy pasando y lo voy haciendo de 50 a 50% hasta que logro prácticamente la suspensión completa. Muy bien, doctora, muchas gracias. No, de Muy qué, amable doctor. por toda la exposición y aclararnos muchas cosas. Creo que hay muchas cosas para conversar y espero tener alguna próxima oportunidad para ampliar más este gran tema de toxicología. A nombre del Colegio Médico de Lima, Región 3 y del Comité de Educación Médica Continua, le agradezco muchísimo. Y como digo, esperamos vernos otra oportunidad, de repente presencial aquí en Perú, para un curso grande con el Colegio Médico. Muchas gracias, doctora, y la Así dejo. será. eh, Nos vemos la próxima. Y a los colegas que están en el Facebook Live, nos vemos el jueves, continuando con este gran curso de tópicos de medicina para todos los médicos, especialistas y generales. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos el día jueves. Gracias Muchas a gracias, doctora todos. Hasta Leslie. Un luego. gusto tremendo. Gracias, doctor. Un Hasta luego. gusto. Gracias. Hasta luego.